Alcalde, usted recuerda el momento del golpe de Estado en Honduras. ¿Cómo lo vivió esa etapa? Lamentable, lamentándolo porque se violentan todos los derechos constitucionales, la inconsciencia, la irresponsabilidad, creo, de la misma sociedad, del mismo sistema, que nos orilla a eso y hace retroceder a procesos que no estaban ni siquiera en ese momento aceptables. Una democracia débil y con un golpe de Estado se debilitaba completamente, y yo creo que eso como sociedad nos obliga a tratar de mejorarla, a tratar de reforzarla, porque ese golpe de Estado fue muy lamentable, muy, llamémosle, desastroso para una sociedad como el tipo de problemas que nosotros, llamémosle, económicos, sociales, de todo tipo que teníamos en ese momento, y con un golpe de Estado fue peor. Sí, nosotros también en ese momento nosotros laborábamos para Canal 6 y vivimos muy de cerca también lo que fue el tema del golpe de Estado. Sabemos que hubo caos en prácticamente todo el país, claro, y hubo mucha pérdida económica también dentro del país, y el rechazo también de muchos países con toda esta situación que se dio. Ese golpe de Estado prácticamente no se veía venir tampoco, ni se creía que a esas alturas pues se diera un golpe de Estado. Pero en lo personal, usted, ¿alguna anécdota que usted tenga en ese tiempo, algo fuerte que usted haya visto, algo que le haya impactado, qué podría ser? Básicamente el deterioro a la institucionalidad, el atropello a las instituciones existentes, a la misma democracia, el desencanto por ver cómo la misma institucionalidad desaparecía, en donde el respeto a todos los derechos, desaparecían todos los derechos que nos garantiza la misma ley. Entonces, personalmente, eso, la impotencia de ver que no se podía circular en la calle. Andaba en la calle, los militares o quien sea lo iban a reprimir y no podían dar o se exponían, como muchas personas fallecieron, pero en ese momento yo no era miembro del partido en el que ahora militamos. Claro. Entonces, pero el nivel de irresponsabilidad de la gente que estaba dirigiendo el país, esperemos que eso no vuelva a ocurrir, porque nos hace la economía, como usted lo mencionaba, completamente colapsada. El manejo de los bienes del Estado en manos de cualquiera, porque no había institucionalidad, no habían leyes que respaldaran y protegieran los bienes del país. Claro, al final se perdió hasta vidas humanas por este desorden y este caos que se dio en nuestro país, y como usted lo decía, esperemos que no vuelva a pasar. No. ¿Por qué? Porque la situación política también sabemos que ahora mismo en Honduras no está nada fácil también. Está tensa la situación después de todo lo que hemos venido arrastrando con el gobierno anterior, que incluso tuvo que ser extraditado hasta Estados Unidos. ¿Fueron cuántos años? 8 más 12 años de, llamémosle, falta de institucionalidad. Porque después de ese golpe de Estado, todo lo que siguió no era legal. Y los últimos 8 años del gobierno que terminó, prácticamente ilegal, más comprobados fraudes que se dieron con ese gobierno, el reconocimiento del país no se dio. Y uno de los ejemplos es que el gobierno de Estados Unidos no mandó sus representantes, embajador de Estados Unidos no hubo por 8 años, creo. ¿Qué quiere decir eso? Que no reconocían al gobierno de Honduras. Claro. Y eso nos perjudicaba enormemente, porque las relaciones con otros países, en el caso de países amigos, como si era Estados Unidos o cualquier otro país, que creo que Inglaterra y muchos de la Unión Europea no reconocían a ese gobierno. Entonces nos restringía, nos limitaba de ese desarrollo que urgía o era tan necesario para Honduras. Ahora, usted me dice que la primera participación suya fue como regidor dentro de la municipalidad de la que ahora usted es el alcalde. Correcto. En esa primera participación, ¿cómo vio
porque tomemos en cuenta que empezó a conocer lo que es la política de adentro. Nosotros la conocemos de afuera, pero de adentro es otra situación. Correcto. ¿Cómo fue su experiencia en ese momento? Yo creo que igual, como cualquiera que viene empezando difícil, desconocedor de todo, cómo los procesos del sistema funcionan, pero con el tiempo lo vamos entendiendo y vamos manejando ciertas situaciones en las que yo creo particularmente de que debemos ser independientes en las acciones nuestras, que no lleguemos o no vayan comprometidas a que actúo, si me lo permite, la circunstancia que me permitió llegar. Entonces, yo creo que si mantenemos eso, podemos tener líneas claras que contribuyan a que con independencia pudiéramos actuar, y creo que eso es importante. Es bueno sostenerlo, mantenerlo, pero como tenemos una democracia débil, llamémoslo, que ha tenido crisis, y la democracia en Honduras sí empezó nuevamente en el 82, pero estuvimos 40 o 50 años durante procesos, llamémosle, de imposición, como fueron los gobiernos militares desde los 50 desde el 30 después de la Segunda Guerra Mundial, cerca de los 60, y después todos los 60 y algo hasta en los 70, hasta que fueron los gobiernos militares, y después llegamos a la primera constituyente, que fue el presidente del gobierno del doctor Flaso Córdoba. Tenemos una democracia descontinuada, imperfecta. Ahorita llegamos desde el 82 hasta acá, pero ¿qué pasó? Que viene la parte del 2009, todo esto ha sido colapsado del 2009 a la fecha con dificultades. Entonces la democracia de nosotros en Honduras, lamentamos todo lo que viene pasando con esos grandes baches y deficiencias que realmente afectan y debilitan, y a la ciudadanía creemos menos en el sistema. Un joven que tiene ese ideal de decir, quiero ser partícipe de la mejoría de mi país, pero viendo esas deficiencias debilitan y desilusionan a alguien que viene pensando que quiere ser parte de este proceso. De pronto hay niños que, hace poco escuché a un niño en Tegucigalpa que él quiere ser presidente de Honduras, pero con estas imperfecciones, como que en algún momento se va a debilitar ese sentimiento de compromiso, o se fortalece más. Claro. Le preguntaba sobre sus inicios en la política, porque también he escuchado yo muchas personas que hoy en día están involucradas, claro, dentro, ya sea del gobierno o dentro de algún cargo político. ¿Qué hay de cierto que siempre hay que tener un padrino para incursionar en política? Creo que sí. Yo creo que más que todo se tienen que tener amigos con ideas claras, buenas intenciones, no necesariamente políticos, que ayude a hacer el recorrido. Moverse en la política no es nada fácil, tiene un costo económico, tiene un trabajo fuerte que hacer, y eso va acompañado de amigos que quieran ayudarle a uno en eso. Entonces, sí tiene que tener un grupo de personas dispuestas a apoyar. En el caso nuestro, ganar la alcaldía de Trujillo, somos la cabecera del departamento, no es fácil ese logro. Entonces hay un proceso de inversión, y decir que yo personalmente puedo cargar con esa carga económica no es posible. Entonces lo que hacemos allá, porque el sistema, el gobierno no le financia una campaña política, entonces tiene que hacerlo como toda actividad. Ok, dividámosla. El número de regidores cargan con esto en su zona, otro por acá, los otros por acá, y ahí vamos, poco a poco. Hay experiencias que el día de las elecciones, amistades le mandan, porque en los centros de votación las personas que están acompañando o están en las mesas, en los centros de votación no se pueden mover, entonces se les tiene que llevar la alimentación, la bebida, todo lo que se necesita, porque ellos no se van a mover. Y amistades que a veces uno se sorprende y le mandan la comida. ¿Cuántas personas tienen en ese centro de votación y toda esa comida la mandan? Entonces ya es una forma más fácil de manejarlo. El municipio de nosotros tiene alrededor de 50 centros de votación, y piense que hay centros de votación
que tienen 60 personas, como otros pueden tener 10. Y todo eso es responsabilidad de los candidatos. Ahora, también hay que tener bastante cuidado con este tema porque se puede prestar para que grupos delictivos también puedan apoyar estas campañas políticas que posteriormente quizá pretenden favores. Correcto, y eso ya es... ¿Cómo lo canalizan ustedes? Lo que le mencionaba hace un momento a vecinos o amigos, dicen quién les va, les vamos a ayudar con los alimentos del eje centro de votación. Otro amigo le dice, le voy a donar 50 galones de combustible, porque para todo el proceso pueden necesitar unos 500 galones de combustible, y el regidor tal que cubre una zona, o el aspirante a regidor cubre una zona, le van a corresponder todo su combustible. Pero de pronto su familiar le regaló unos 100 galones de combustible. Otro familiar le dice, no se preocupen que yo les cubro el transporte de tantos votantes, y esos votantes hay que movilizarlos de sus comunidades, de ciertas comunidades al centro de votación, porque hay una distancia. Y por eso es que los procesos son caros, no los puede manejar una persona, da lugar a ese tipo de negociaciones como usted estaba mencionando, pero cada quien decide cómo manejarse, cómo manejar la política, de qué forma llegar a los puestos. A su criterio, ¿qué se debería de hacer, alcalde, para evitar que estos grupos delictivos se presten para poder financiar estas campañas políticas? Porque ya hemos visto en el pasado quizás amistades de diputados que han financiado campañas y posteriormente ya se descubre también qué había detrás. A su criterio, ¿existirá algún mecanismo para evitar este tipo de situaciones o cómo piensa usted que se podría mejorar? Bueno, pensando en un sistema en su totalidad, estamos hablando de un sistema completamente imperfecto, y no solo es en Honduras, pero dentro de lo imperfecto es lo mejor que podríamos utilizar, que es el sistema democrático. Los sistemas dictatoriales no son una solución para una sociedad. Esas imposiciones tan directas, en donde el ciudadano no puede elegir libremente su actuar. En cambio, en un sistema democrático se supone que es la vía más correcta para que una ciudadanía pueda autogobernarse a través de leyes. Entonces, que lo que pienso yo que nosotros deberíamos de hacer, y eso lo dicen los estudiosos, los expertos, es reforzar esos mecanismos que garanticen la conducta de esos ciudadanos. Y esos ciudadanos, ¿cómo se conducen? A través de una ley. Los pactos sociales que se logran en un grupo social es a través de leyes. Hay estudiosos históricos y hablan de esos momentos de grupos sociales que se juntan para definir de esta manera es la correcta para que nosotros podamos convivir todos armónicamente. Pero eso se define cuando la misma sociedad acuerda o hay consenso en decir nos limitamos o nos restringimos porque todo esto nos beneficia como totalidad. Y en el caso específico, como usted lo mencionaba sobre Honduras, es que todos los hondureños asumamos de que la dirección es única y si es el sistema democrático el único o la única forma de que nosotros podamos lograr esa convivencia armoniosa es a través de la democracia, a través de elecciones en determinados periodos que la misma ley define, es apegándonos a lo que establece esa ley y no desviarse de esas vías. Entonces, pero ¿cómo se logra eso? Como grupos que todos entendamos que el único camino es ese. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Que de todo ciudadano, desde muy pequeño, que vayamos en las escuelas y en todo grupo, no vamos a hacer otra cosa más lo que establece la ley. Y al niño se le va a decir, y son los responsables, las generaciones nuevas son las responsables, a quienes tenemos que educar y hacer
todos los esfuerzos, pero todos los esfuerzos y los mayores esfuerzos que le corresponden a un gobierno, al patronato de una comunidad, a nosotros, a las alcaldías, a los gobiernos locales, educar nuestra población. Yo sí creo y estoy gran convencido de que si nosotros educamos a Honduras, vamos a superar en gran medida, y todo es relativo,